estábamos diciendo con Rodrigo, algunas comunas entran a cuarentena, otras salen. Esto es parte de la estrategia que está aplicando el gobierno para poder aplanar la curva y poder controlar el coronavirus. Es una forma selectiva o parcializada de ir tomando decisiones. Vamos a profundizar sobre esto y vamos a conversar también con otros temas relacionados con la ministra vocera de gobierno, Carla Rubilar, con quien tomamos contacto de inmediato. Ministra, muchísimas gracias por esta entrevista. Muy buenos días. Muy buenos días, Carla. Gusto saludarle. A ver, para muchas personas cuesta entender que en aquellos lugares donde se venía haciendo la cuarentena, hoy día se diga, se levanta la medida, por más que se ha dicho que esto no es un llamado a un chip libre o a la libertad total, pero algunos lo leen como cierto relajo en las medidas. ¿Qué se le dice a esas personas que ven que la mano se está ablandando? Sí, muy buenos días, Carla. La verdad es que agradecerle la pregunta. Yo creo que va al corazón de lo que estamos enfrentando, de cómo entendemos la estrategia que estamos tomando con experiencia de expertos, viendo cómo han funcionado las decisiones que se han tomado en otros países, como las cuarentenas totales, como las cuarentenas parciales. Nosotros hemos decidido una estrategia que es una cuarentena selectiva, alternante y, repitiendo la palabra anterior, finalmente una cuarentena estratégica. ¿Qué estamos haciendo? Estamos mirando cada uno de los lugares y viendo varios factores. La cantidad de contagios por población, la cantidad de contagios acumulados, esa es la tasa acumulada, pero también la tasa de contagios activos, es decir, la cantidad de contagios que tenemos en las últimas 2 semanas, entendiendo que la enfermedad dura 14 días. Y también considerando la densidad y concentración de esos contagios en cada uno de los territorios. No es lo mismo si nosotros tenemos los contagios dispersos en un territorio de una comuna o los tenemos concentrados en un lugar y si ese lugar tiene diferentes condiciones sociosanitarias. ¿Qué significa eso, Carla? Que no es lo mismo, obviamente, tener una concentración de contagios importante activo en la región de Magallanes, en particular en Punta Arenas, donde tenemos una cuarentena total, donde obviamente por situación geográfica, por disponibilidad de camas críticas, por dificultades de trasladar a los pacientes, son condiciones completamente diferentes a, por ejemplo, una región como la región metropolitana. Y en ese sentido vamos tomando muchas decisiones con variables sociosanitarias y no solamente tasa de contagio, cantidad de vulnerabilidad en ese lugar, si tenemos población flotante, si efectivamente hay una población que sea más vulnerable que otra, como por ejemplo los adultos mayores, la población migrante, etcétera. Con todos esos argumentos nosotros vamos mirando qué es lo que pasa en el día a día. Tenemos un comité de crisis comandado por el presidente donde nos reunimos todos los días a ver cómo de Arica a Punta Arenas se desarrolla esta tasa de contagio del virus y vamos decidiendo qué comunas entran y qué comunas salen. Y de una otra forma las comunas que salen lo que les decimos es se ha comportado bien, la ciudadanía ha respondido a las medidas de la cuarentena total, hemos logrado bajar la curva de contagio en esa comuna, por lo tanto la cuarentena total, esta que obliga a las personas a mantenerse en su casa, la podemos levantar un poco, pero eso no significa que puedan seguir los restaurantes funcionando, los pubs, las discotecas, los eventos deportivos, culturales y otros que aglomeran y hay que seguir tomando las medidas sanitarias correspondientes porque, como muy bien dijo la alcaldesa Matei, y lo repetimos muchos de nosotros porque representa muy bien, el levantamiento de una cuarentena es que tenemos que seguir tomando una enorme cantidad de medidas y solamente no vamos a estar obligados a mantenernos dentro de nuestra casa, pero la recomendación es, si no tiene que salir, no es obligatorio, no es indispensable, no salga. Ministra, ayer había una muy buena entrevista a la subsecretaria de Salud, Paula Daza, en el diario La Tercera. Ella explicaba que esta estrategia tiene que ver no con el objetivo de que nadie se enferme, porque decía eso es imposible, tendríamos que esperar mucho tiempo hasta que la pandemia pase y recién ahí salir de las casas y la vida de alguna manera tiene que continuar. Pero decía que se trataba de irse enfermando progresivamente. Desde ese punto de vista uno entiende la estrategia que usted está explicando además con los fundamentos. La pregunta es por qué o cómo lee usted también la conversación que se da con algunos alcaldes que dicen todavía que los criterios no están claros. Ayer Katy Barriga, que es de su sector, la alcaldesa de Maipú, decía, por ejemplo, que en esa comuna tienen un 90% de aumento de casos y que eso a ella le preocupa, que ya tienen 5 fallecidos y que entonces para ella no están claros los criterios. ¿Por qué subsisten dudas? Sí, es muy cierto, Carla, y yo creo que nosotros como gobierno tenemos que hacer más esfuerzos para poder
no solamente que los alcaldes, que son fundamentales obviamente porque están en contacto directo con la ciudadanía, entiendan qué estamos haciendo con esta cuarentena estratégica que hasta el momento nos ha permitido ir aplanando la curva, por lo menos tener los primeros indicios de aplanamiento de curva. Y tenemos que hacer más esfuerzos para que la ciudadanía también entienda, porque es evidente que cuando nosotros vemos un virus que no conocemos, que vemos países donde fallecen 800 personas al día o 2000, como en el estado de Nueva York, en Estados Unidos, por supuesto que la gente lo que necesita es sentir que la estamos protegiendo y tomando medidas sanitarias correctas. Y muchas veces eso se puede asociar a la cuarentena total, cuando en realidad no es necesariamente esa la estrategia que realmente va a proteger a la ciudadanía. La estrategia que estamos tomando tiene que ver con ir con una suerte de estrategia casi quirúrgica a los lugares donde tenemos que generar aplanamiento de la curva. Y por ejemplo, en el caso de Maipú, que nosotros entendemos que la alcaldesa está súper comprometida con sus vecinos, tiene una población importante de adulto mayor, yo quiero plantearle de que la comuna de Maipú tiene, por ejemplo, en la tasa acumulada, es decir, la cantidad de contagios que tenemos sumado, una tasa de 35.1. El promedio de la región metropolitana está en 46. Es decir, Maipú como comuna tiene casi 10 puntos menos del promedio de tasa acumulada. Si nos vamos a la tasa de contagios activos, es decir, los que se han ido acumulando nuevos en las últimas 2 semanas epidemiológicas, Maipú tiene una tasa de 14. El promedio de la región está casi en 20. Y si nos vamos a las 3 últimas semanas epidemiológicas, la semana 13, 14, 15, las semanas epidemiológicas parten a fines de diciembre, cuando parte la enfermedad. Nosotros miramos los casos activos de Maipú, en la semana 13 tiene 62 casos, en la semana 14, 64 casos, Carla, y en la última semana epidemiológica que terminó el día lunes, tiene 20. Es decir, es una comuna que va con una clara tendencia a la baja, no nos podemos relajar, pero es una comuna que va hacia la baja. Por lo tanto, no sería entendible que nosotros tomáramos en este momento la decisión de una cuarentena total de Maipú, porque probablemente por las mismas medidas que ha tomado la alcaldesa con sus vecinos, el control ha ido funcionando relativamente bien, sin necesidad de relajarse, en Maipú, y la cuarentena total la tenemos que guardar cuando sea extremadamente necesaria para poder generar un aplanamiento de la curva. ¿Cómo conversa esta estrategia selectiva que está aplicando casi quirúrgica de usted el gobierno cuando todavía no tenemos el pic, cuando se está monitoreando, cuando lo que se busca es que no nos enfermemos todos juntos, con la idea que se ha esbozado desde el Ministerio de Educación y el propio presidente Piñera ayer, diciendo que está más cerca el momento en que los alumnos vuelvan a la sala de clases a estar con sus compañeros? ¿Es compatible? Hoy día ¿tiene sentido hablar de un plan de retorno presencial a clases cuando muchos papás sienten que esto recién está empezando? Sí, es una muy buena pregunta también, porque los papás nos están mirando y la verdad es que están preocupados. Probablemente todos los que tenemos hijos sabemos que una de nuestras principales preocupaciones son nuestros hijos, nuestros padres y nuestros abuelos. En ese sentido, claro, nosotros hemos estimado cerca de la 8ª semana, estamos entrando a la 7ª semana desde el primer contagio que fue el 3 de marzo, que podría generarse el pic. Esto mirando a otros países, pero lo cierto es que nosotros también estamos en promedio de 350, 400 casos diarios y no estamos generando una curva que pareciera generar un pic como lo que se generó exponencialmente en otros países. Eso tiene mucho que ver con haber cerrado fronteras muy temprano, tiene mucho que ver con haber suspendido clases también de forma muy temprana, contrario a otros países, con haber decretado el estado de emergencia, con haber partido con cuarentenas totales en los lugares donde teníamos los focos iniciales, que eran focos importados de personas que venían de países que tenían la enfermedad. Y en ese sentido estamos teniendo una suerte de crecimiento más lineal que exponencial. Igual, si nosotros nos comparamos con otros países, es probable que a fines de abril tengamos lo que se conoce como pic, que es cuando vamos cruzando la cantidad de contagios versus la cantidad de personas que se van recuperando. En algún momento esas dos curvas cruzan. Es probable que eso se dé a fines de abril y por eso el gobierno ha planteado que tenemos que analizar sanitariamente las decisiones. Extendimos la suspensión de clases con el adelanto de vacaciones recomendado por la OCDE. Países como Nueva Zelanda, Australia, dicho de sea de paso, adelantaron sus vacaciones igual que acá en Chile. Y en ese sentido, lo que hemos dicho es que lo vamos a evaluar y probablemente vamos a extender la suspensión de clases hasta mayo, hasta algunos días en mayo que estamos evaluando según los expertos, y después cuando decidamos si las condiciones sanitarias están, volver a clase,
esto va a ser de forma gradual y paulatina, muy similar a lo que estamos haciendo con el sistema de cuarentena estratégica. Ya, ministra, pero pensar en una fecha hoy día me imagino que es prácticamente imposible, porque por lo que yo voy entendiendo también, y a lo mejor por en el fondo esta estrategia y la posibilidad de que esto se vaya haciendo más lento, ese pic se podría dar después, y mientras eso no pase, creo que ningún papá va a estar dispuesto a mandar a sus hijos al colegio con el riesgo que significa, y además me pregunto que si los niños vuelven a clases, eso no puede hacer entonces que ahí venga el crecimiento exponencial, porque son los niños en gran medida los que transmiten los virus típicos de esta época, la influenza, la parainfluenza, el virus sincicial, y este año además tenemos el riesgo del coronavirus. Entonces, me imagino que todavía es pronto, y por eso se lo pregunto, para pensar en una fecha de vuelta presencial a clase. O sea, en estricto rigor, saber exactamente la fecha presencial de clase hoy día no es posible, y es por eso que estamos trabajando con nuestros expertos en materia de educación y en materia de salud para ver cuál es el mejor momento, porque probablemente lo que nos va a pasar en la decisión de volver presencialmente a clase, para entender de que es vital también poder conjugar las dos cosas, ¿no? Conjugar la salud con también la posibilidad de tener un buen desempeño del año escolar. Tenemos que ir viendo cómo, si en el momento están las condiciones sanitarias, de volver de a poco, de forma gradual. Hay lugares donde, por ejemplo, la tasa de contagio es extremadamente baja y no va a variar porque los niños vayan al colegio, porque en estricto rigor ese lugar, muchos de ellos, comunas rurales, están protegidas por la situación de las comunas rurales. Hemos visto en los países donde ya se ha desarrollado la pandemia que es muy diferente la tasa de contagio urbano, donde hay grandes aglomeraciones, versus la rural en lugares mucho más aislados. Por lo tanto, uno puede ir mirando selectivamente cómo ir retornando de forma paulatina a clases, siempre y cuando estén las condiciones sanitarias y el pic que está estimado para fines de abril a todo reventar principios de mayo ya haya pasado. Ministra, en términos generales, ¿cómo se están tomando las decisiones y cuántos test se están haciendo? Hoy día en el diario La Tercera viene un reportaje donde se habla de la caída que han sufrido los nuevos casos en la región metropolitana y en el país en general cuando uno compara las últimas 2 semanas. Y se preguntan entonces si se puede hablar ya de ir aplanando la curva, si es que efectivamente ya uno podría ser más optimista y decir que la estrategia está funcionando. Pero hay varios expertos que salen ahí que advierten de que podría haber un subreporte y que esto tiene mucho que ver con la cantidad de testeo que se está haciendo y que no necesariamente es que haya menos casos, sino que no se esté testeando lo suficiente. ¿Cuántos testeos se están haciendo? Porque además el caso de los nuevos casos se han mantenido bastante parejos, entonces ha habido una serie de dudas en esa materia. Y lo segundo, además de la cantidad de testeos, ¿con cuánto desfase se trabajan los resultados? Bueno, es importante aclarar que nosotros tenemos funcionando 49 laboratorios. Obviamente eso desde que partimos nosotros, recuerde que el primer test lo hicimos el 30 de enero a un paciente sospechoso, es decir, nosotros partimos muy tempranamente testeando, hemos ido aumentando la cantidad de laboratorios a lo largo del tiempo, hoy día tenemos 49 laboratorios a lo largo de todo el país y eso ha permitido que vayamos disminuyendo y el promedio de la entrega de esos test, por supuesto puede haber algunos desfases en algunos lugares más alejados, pero más o menos son 24 horas. Y en ese caso, plantearle que nosotros tenemos lo que se llama la tasa de exámenes, que son 4.000 exámenes por millón de habitantes en Chile. Eso, para que usted se haga una idea, comparado, por ejemplo, con Argentina. Argentina tiene 400 exámenes por millón de habitantes, es decir, nosotros hacemos 10 veces más testeo que un país que está inmediatamente al lado de la cordillera, y eso nos permite identificar tempranamente muchos de los casos que tienen incluso síntomas leves y nos ha permitido realizar la estrategia que hoy día tenemos. Nosotros tenemos más o menos entre 3.000 y 4.000 en los últimos 3-4 días exámenes informados y habitualmente después de los fines de semana puede aumentar un poquito porque los fines de semana no atienden los 49 laboratorios, claro, y eso aumenta un poquito el testeo de informados. Ministra, y entonces con esto, usted diría que no es un subreporte y es que efectivamente se está logrando aplanar la curva por los datos que se muestran, por ejemplo, en la región metropolitana con una caída casi de la mitad de casos en la última semana. Nosotros creemos que plantear de que ya estamos aplanando la curva no es correcto porque finalmente da una falsa sensación de seguridad. Nosotros creemos que tenemos los primeros indicios de ir generando un aplanamiento de la curva. Todavía no hemos llegado al momento de la octava, entre la octava y la 12 semana, que es donde se ha planteado que se genera el pic, más cercano a la octava que a la 12, pero
estamos teniendo los primeros indicios de que al parecer la estrategia que hemos tomado como decisión de gobierno, mucho de esto parecido a Corea del Sur en materia de testeo, finalmente estas cuarentenas más selectivas, parecía a otros países que lo han realizado, está dando los primeros frutos y eso significa que necesitamos que la ciudadanía empiece a tener confianza, mayor confianza en que lo que estamos haciendo es para cuidar la salud de la población y hacerlo de la mejor manera posible. Tenemos que ir aumentando efectivamente los testeos y es por eso que el Ministerio de Salud el día viernes va a dar a conocer el protocolo de lo que es el 1.000.000 de test rápidos, donde están las inmunoglobulinas, estas que se generan cuando uno está enfermo, la inmunoglobulina activa de defensa, la IgM, y la inmunoglobulina G, que es la de memoria, que es la que finalmente habla de que uno tuvo la enfermedad y desarrolló una cierta inmunidad que todavía no tenemos claro cuánto dura, porque es un virus que estamos conociendo. Pero con ese 1.000.000 de testeos que vamos a informar el día viernes, cómo vamos a protocolizar, vamos a llegar a muchísima más gente en otros sectores, como por ejemplo cárceles, hogares de adultos mayores, etcétera, donde vamos a poder hacer un análisis mejor de lo que está pasando con esta inmunidad colectiva. Bien, pues ministra Rubilar, le queremos agradecer mucho. Es importante la información más que nunca y seguimos también en el llamado permanente al autocuidado de las personas y muy atentos a aquellas comunas donde se van decretando medidas y aquellas comunas donde se van levantando estas mismas medidas. Que tenga un buen día. Gracias. Muy buen día, Carla. Gusto saludarle. Nos vemos.